Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy hablamos de un hecho que está ahí, latente, y preocupa e importa. Y es que Cuba enfrenta un envejecimiento poblacional acelerado, con más del 25% de su población es mayor de 60 años. Y hay más defunciones que nacimientos desde el año 2019. Esta situación está afectando también a la jerarquía de la Iglesia Católica, donde 7 obispos mayores de 75 años no han sido reemplazados. En otros países, los retrasos son logísticos, pero no políticos. ¿Cuál es la traba en Cuba? No es el Vaticano, no. Es que la Iglesia Católica en Cuba opera bajo control del Estado. Qué raro, ¿eh? Esta es otra crisis que atraviesan los obispos católicos en Cuba, algunos muy temidos por la cúpula Castro-Canel, por su directo y claro mensaje de cambio de gobierno dentro de Cuba. Además, sobre este mismo tema, tengo los nombres de los obispos que están a la espera de su liberación y se sorprenderán si les digo que hay una diócesis en Ciego de Ávila que permanece vacante desde hace ya 3 años y medio. ¿Por qué el Vaticano ha demorado estos nombramientos o liberaciones? ¿Por escasez de vocación religiosa o por temor a alterar ese delicado equilibrio con el régimen cubano? Bueno, allí el régimen cubano ha dedicado 2 departamentos a supervisar las actividades religiosas. ¿Cuáles son y quiénes están a la cabeza de los mismos? Voy a conversar sobre estos temas con el abogado y analista político Sergio Comas, aquí en Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina. Y en primera fila, mi colega y amigo crítico de cine Alejandro Ríos nos sugiere hoy una película recién salida del Festival Gems de Miami. Les invito a que se queden hasta el final, aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, conversando con el abogado y analista Sergio Comas. Bienvenido al programa una vez más, Sergio. Gracias por la invitación, Yelenis. Es un tema interesante y actual que ocupa y preocupa en toda Cuba, y es el envejecimiento poblacional de la isla, que no solo ha tocado a las personas que residen ahí dentro, sino les ha tocado muy de cerca la decisión del retiro de los obispos cubanos. Estas personas han alcanzado la edad superior a los 75 años y aún no son liberados de sus funciones. Vamos a estar hablando de los obispos católicos dentro de Cuba y quisiera que empezáramos. ¿Cómo es que llegan a este punto que han pasado tantos años y no han sido liberados de sus funciones? No es solamente el Vaticano quien tiene que liberarlos. Sí, yo creo que desde ya cuando terminó el 2024, las estadísticas que no son de todo confiar, dicen que la población cubana está en un 25,7% de mayores de 60 años, lo que la hace la población más vieja de América Latina. Este fenómeno también golpea a la Iglesia. La Iglesia se rige como institución, todos sabemos que el Estado Vaticano tiene reglas y se rige por el Código Canónico, que es una compilación de 7 libros organizados últimamente por Juan Pablo II, que le dio la última estructura, y eso maneja todos los temas administrativos, incluso los temas legales, criminales, etcétera, etcétera. Ese códice tiene una serie de artículos y tiene un canon. Cuando yo digo canon, para un abogado es como un artículo, que es el 400-1. Ese artículo prevé que cuando un obispo diocesano, es decir, que tiene una diócesis en sus manos, que la dirige, cumple los 75 años, debe presentarle al Santo Padre el retiro. Ese retiro no es obligatorio que el Papa lo acepte. Y ahí entra la política. O sea, el Papa actual ha decidido no aceptar esa renuncia y ya son 7 obispos cubanos de provincias muy importantes que han presentado la renuncia y que se mantienen en los cargos. Y la tienen detenida.
mencionando justo ese pedido, lo estamos viendo recientemente aquí en la ciudad de Miami. El arzobispo Tomás Wensky le escribió recientemente una carta al Vaticano, al Papa, pidiendo su liberación. En otros países pasa por el protocolo regular, claro, pero en Cuba la gran traba es el gobierno, porque es el gobierno también, ¿dónde es que el gobierno influye dentro de la Iglesia Católica cubana? Háblame de... Bueno, de el caso cubano es muy peculiar para los que no... Yo no soy un vaticanista, pero como abogado sé que la Iglesia Católica cubana y otras manifestaciones como los evangelistas y protestantes están sometidos a la vigilancia del Partido Comunista, que tiene desde el 1960 una institución dentro del partido que se llama la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos. En esa oficina se prohíben las manifestaciones públicas de ceremoniales. Ahí tenemos en pantalla las personas que están a la cabeza. Efectivamente. Vamos a explicar quiénes son estas tres personas. Al centro arriba está Caridad Diego, que es la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central. Ese es el Partido Comunista. Esta señora está apareciendo en reportes internacionales acusándola como represora porque tiene la capacidad de incluso aceptar o no una propuesta del Vaticano si el obispo o cardenal que se va a nombrar no es del agrado del gobierno o no resulta un candidato no peligroso. La señora tiene una larga data de 30 años en esa oficina, es una licenciada en filosofía marxista en Leningrado, en la época de la URSS. Miren la persona que está a la cabeza de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. Y la señora Eloísa Valdés, que está abajo, es una nueva creación del gobierno. Después del 11J, en que se dieron cuenta del descontento que había en el país, el Consejo de Ministros crea una oficina de atención a instituciones religiosas y a fraternidades, y esta señora Eloísa Valdés Álvarez resulta la directora de ese departamento que está adscrito directamente al Consejo de Ministros. Para sorpresa de nadie, esta señora es una vieja empleada de Caridad Diego, se lleva años trabajando en el Comité Central haciendo las mismas funciones represivas. Y estoy segura que ninguna de las dos son católicas. Para nada. Por otra parte tenemos a Oscar Manuel Silveira, que es el ministro de Justicia. ¿Por qué ponemos al ministro de Justicia? Porque el Ministerio de Justicia controla el Departamento de Asociaciones, que es la Ley 5485, que se llama Ley de Asociaciones. La particularidad de la Ley de Asociaciones en la República de Cuba es que nadie puede inscribir su asociación si no tiene lo que llaman un órgano de relación. O sea, si un ministerio del gobierno no te acompaña o te controla en esa actividad. Y esa es la razón por la cual el Ministerio de Justicia rechaza constantemente la inscripción de más de 600 organizaciones protestantes y evangelistas que hay en Cuba, algo completamente asombroso, sorprendentemente muchas en la parte oriental de Cuba. Tenemos una gráfica que explica un poco, ahí vamos a leer las funciones que se realizan ahí dentro. A pantalla abierta voy a tener la oportunidad de leerla. Son las funciones de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC. Explícame esto. Ahí tú puedes ver cómo por años se impidió las procesiones, por ejemplo, de la Virgen de la Caridad, que todos los devotos han pedido por años, han sido dosificadas por esta oficina y por esa razón ellos tienen la capacidad de autorizar o vetar actividades religiosas públicas. O sea, la manifestación pública es una contención que tiene el partido, no quiere que los feligreses expresen su contento o su adhesión a la iglesia. Ellos supervisan la designación de los líderes religiosos. Ahí esto es muy importante. Y lo otro es las medidas o el bloqueo de las relaciones entre iglesias. Esto de bloquear relaciones entre iglesias y actores internacionales es muy importante porque hay un evangelista importante argentino en California, millonario, que hace unos años lo dejaron que alquilara un estadio. Lo dejaron que rentara una caravana completa de autobuses para traer feligreses de Oriente a La Habana, y ya cuando todo estaba preparado lo cancelaron. Se dieron cuenta la importancia. O sea, descubrieron la cantidad de personas que podían estas personas congregar y tienen miedo que ahí se les dé una especie de manifestación o protesta contra el gobierno. Esta última parte es interesante, controlar la importación de literatura religiosa y construcción de templos. El tema de los templos es vital. En Santiago de Cuba, por ejemplo, un representante de esta
Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central y Santiago de Cuba, visitó un pastor a su casa y le dijo que su casa era necesaria para una obra de la revolución y que la iban a demoler. Y por lo tanto, los evangelistas están trabajando en casas privadas, dando sus ceremonias, y esto les preocupa mucho al partido, porque ellos han descubierto que hay muchas personas que se han acercado a esta fe debido a la situación que hay en Cuba, hay una situación de deterioro moral muy grande. Ese es supervisar la designación de los líderes religiosos. Está prohibido dentro de Cuba, está prohibido hasta respirar, lo sabemos, lo hemos comentado. Pero la injerencia del gobierno dentro de las religiones es evidente. En la Gran Logia de Cuba, con los masones, en la Iglesia Católica muchos creerían que no, pero esto lo está poniendo en evidencia porque no solamente tienen que pedir una liberación al Vaticano, sino que el gobierno tiene que, de cierto modo, congraciarse con Roma para decirle este no, este sí. Muchos dirían, hay falta de vocación, hay escasez de vocación religiosa dentro de Cuba. En Cuba hay una crisis general y hay una afectación psicológica porque hay una gran depresión. Lo han dicho los obispos en junio del 25, cuando leyeron sus documentos que hacen un llamado al pueblo de Cuba. Ese mensaje de los obispos caracterizó completamente por qué momento está pasando el pueblo de Cuba. Hay mucha desesperanza y mucho miedo, y eso hace que muchos jóvenes que pudieran tener vocación religiosa no vayan a los seminarios a estudiar, viendo el control tan férreo que tiene el gobierno de la actividad religiosa. De estos obispos que están pidiendo la liberación son 7. Hay uno de ellos que todos firmaron este documento donde están queriendo pedir el mensaje de los obispos, están pidiendo esa liberación. Todos ellos firmaron este documento. Luego ahorita vamos a mencionar los nombres de estos obispos, pero tenemos ese mensaje y quisiéramos, vamos al menos a ver un fragmento de ese mensaje de los obispos. Adelante. También entre nosotros son muchos los que viven desesperanzados, aprisionados por la incertidumbre y la confusión ante un presente dramático y un futuro que no se acaba de ver con claridad, porque se tiene la impresión de que hemos perdido los resortes, el dinamismo y hasta la voluntad para cambiar las durísimas condiciones de vida del pueblo. Cuando lo cotidiano obliga a la búsqueda afanosa de los bienes primarios, la falta prolongada de corriente eléctrica que afecta el descanso y paraliza el estudio y el trabajo, la familia que se fragmentan cada vez más por la inmigración creciente y el desencanto y la apatía se apoderan de tantos, agobiados por la repetición de promesas que no se concretan nunca. Cuando todo esto nos invade el alma, el horizonte de la esperanza se desdibuja y la tristeza se apodera de nuestros corazones. Un mensaje claro y directo. Y directo, con mucha diplomacia. Al régimen. Se trataba de Dionisio García Ibáñez, sí, señor, de la Iglesia de Santiago de Cuba. Voy a mencionar los nombres de estos 7 arzobispos que están pidiendo la liberación y aquí han pasado más de 75 años y aún no la reciben. Que por cierto, me vas a hablar de que hay una arquidiócesis que está vacante desde hace 3 años y medio. La de Ciego de Ávila. Vamos a mencionar los nombres de estos arzobispos. Son Emilio Aranguren Echeverría de Holguín, Dionisio García Ibáñez de Santiago de Cuba, al cual acabábamos de escuchar, Álvaro Beira Luarca de Bayamo, en Manzanillo, Juan García Rodríguez de La Habana, estamos viendo imágenes de cada uno de ellos, Juan de Dios Hernández de la provincia de Pinar del Río, Domingo Oropesa Lorente de la provincia de Cienfuegos, Wilfredo Pino Esteves de la provincia de Camagüey. ¿Por qué la diócesis de Ciego de Ávila permanece vacante desde hace 3 años y medio? Porque Sergio, no hay en las recomendaciones para cubrir plaza, no hay la persona adecuada para ser nombrado obispo en esa diócesis. Y esto se debe precisamente a que, aparte de la vocación, no hay la posibilidad de trabajar con lo que llaman con la curia cubana para encontrar perfiles adecuados. Y el Papa, que ya conoce Cuba, porque el Papa estuvo en Cuba. León XIV. León XIV estuvo en Cuba
cuando era un misionero en el 2008 y en el 2011. Y ahí lo tienen ustedes comiendo en una casa con feligreses. Ahí Visitó está la Holguín, fotografía. visitó Ciudad Ávila, visitó Las Tunas. Y él pudo hacer una gestión que hasta ahora no sabíamos, y era lograr que después de 50 años la Orden de San Agustín regresara a Cuba. Él es un agustino también. Eso es un logro tremendo, porque han pasado muchos años y la generación más joven no conoce que en el año 1961, en esa misma iglesia donde se ha dado la misa a Celia Cruz, hubo una manifestación por la presencia, la invasión e influencia de Rusia en Cuba. Y más de 4.000 católicos cubanos se presentaron frente a la iglesia en una protesta. Allí hubo una represión tremenda, hubo muertos, hubo tiroteos. Y esto fue la ocasión en que Fidel Castro decidió expulsar de Cuba a 136 sacerdotes, embarcarlos en un barco con destino a España, el Covadonga, que estaba en la bahía. Por cierto, el Covadonga era un barco de pasajeros que ya todo el pasaje estaba vendido, y todos esos curas tuvieron que ir en la bodega del barco hasta España, expulsados violentamente del país. Es un golpe tremendo hoy en día que se habla de las cosas que está haciendo en Nicaragua Ortega, que está cancelando iglesias, organizaciones gubernamentales y expatriando a obispos y a sacerdotes. Fidel hizo esa brutal acción que queda en la historia. Allí vino el propio Román, que fue aquí obispo en Miami, y Bosa Masvidal, que murió en Venezuela, importantes clérigos, fueron todos sacados en ese barco brutalmente. Ese es un antecedente muy importante, y yo creo que ha sido una coincidencia, como se llama, divina, que sea elegida la iglesia esa de la Caridad para darle la misa por el centenario de natalicio de la gran Celia Cruz. Y me llamó mucho la atención que fueran artistas cubanos de allí mismo del patio. Un hecho sin precedentes. Sin precedentes. Y tuvieron sin precedentes en Cuba, donde la música de Celia Cruz estaba prohibida. Yo recuerdo presentar programas de radio y no se podía poner la música de Celia Cruz. Celia Cruz era como decir padre retro, y mucho menos que se le haga un homenaje dentro de una iglesia católica. Es un acto no solamente para recordarla, porque Celia merece eso y mucho más, sino es un acto de valor, y decirle también al régimen de La Habana: tú no me prohíbes a mí como sacerdote a quien yo le dedico una misa o no. Eso también es un acto heroico, un acto de derecho que tiene tiene el líder religioso en su iglesia. No puedes frenarlos también dentro de la iglesia, como ellos hacen su servicio. Vamos a ver cómo transcurrieron algunos minutos de esta misa dentro de esa iglesia. Celia Cruz era una persona llena de amor, una persona que llevó el nombre de Cuba a los lugares más importantes y a los lugares más humildes del mundo. Era una representante, es un legado viviente de nuestra cultura cubana. Me hubiera encantado que todos los músicos y todos los artistas hubieran llegado hasta aquí a este homenaje aquí en la iglesia. La Iglesia Católica recibió una propuesta por parte de un grupo de artistas cubanos que querían, en este día justamente en el que se conmemora el centenario del natalicio de Celia Cruz, querían ofrecer una misa por el descanso eterno de Celia. Y como saben de la proverbial devoción de Celia Cruz a la Virgen de la Caridad, incluso su nombre de pila es Celia Caridad, decidieron pedirnos aquí en la iglesia santuario de Nuestra Señora de la Caridad en La Habana que fuera el lugar para poder rezar por Celia, ¿no? Ella, como se dijo hoy en el sermón, trajo alegría y esperanza, pero también anhelaba la libertad para Cuba, algo que apreciaba profundamente y que todos deseamos ver. Por eso, para mí es un gran honor poder participar en esta hermosa ceremonia. No la conocí porque todavía no había nacido, pero mi familia siempre me habló de ella, y cuando tuve la posibilidad de ver su serial, su novela, ahí me instruí un poco en su vida, y por eso hoy vine a celebrar su centenario. Bueno, entre los asistentes a la misa también estaba ahí Mike Hammer, embajador de Estados Unidos en La Habana, un
fiel seguidor y respetuoso de los derechos de los cubanos que realmente no los tienen allí dentro, pero él sí hace su tarea de llevarles ese derecho de libertad en cada momento a cada uno de los ciudadanos dentro de Cuba. Un homenaje a los 100 años de Celia Cruz que ha tenido lugar por todo el mundo, en cada una de las ciudades por donde ella pisó, donde su canción se ha escuchado, se le ha hecho un homenaje por los 100 años. Pero ahora, ¿esto se logró así de fácil? Esta misa ahí dentro, vamos a celebrar los 100 años de Celia Cruz, vamos a oficiar una misa en esta iglesia. ¿Eso fue fácil? No, no fue fácil y yo quiero reconocer la verdad lo valiente que ha sido Hayla Monpié, que ha sido muy criticada aquí en Miami porque le cantó a Fidel en su momento. Pero ella había hecho en el 2021 un homenaje a Celia y sacó un disco completo de la obra de ella. También a Alain Pérez, que es salsero, que vieron ustedes hablando allí, ese que está allí con la guayabera blanca. Y ella también está ahí en primera fila. Ella está en primera fila y también Yomil, que es un reggaetonero. Ellos tuvieron la valentía de hablar con el cura, que el cura les confesó que había conocido el tema Celia Cruz cuando él estaba en el seminario, porque no tenía idea de la importancia de Celia Cruz. Y antes que esto ocurriera, había habido un intento por artistas y un grupo de teatro de darle un homenaje mucho más fuerte y artístico a Celia Cruz en la Fábrica de Arte Cubano, que está ahí en el Puente de Hierro, antes de entrar a Miramar. En esa institución se quiso y se organizó un evento que fue reprimido y prohibido por el Instituto de la Música. Es de admirar también que los directivos de esa institución artística tuvieron el valor de poner un sillón, una silla en medio de un escenario, ponerle una luz arriba y poner por 1 hora música de Celia, en protesta por esa represión. Así que viendo que eso no se podía hacer, esta misa vino muy bien, un justo reconocimiento, y debido primeramente a la devoción de Celia y a la importancia que tiene recordar el natalicio de ella, el centenario de su natalicio. Celia, quien tanto ama a Cuba y quien dijo que no pudo nunca entrar porque su objetivo y su sueño era regresar a Cuba a cantar cuando fuera libre. Y el homenaje bien merecido y se logró, y la Iglesia Católica pues tuvo la oportunidad de defenderlo, y también el papel, como mencionabas, de Hayla. Vamos a ver las declaraciones de un cura camagüeyano, valiente cura cubano. Ahí lo tienen en pantalla. Luego vamos a poner las declaraciones. Este hombre es la piedra en el zapato del régimen. Sí, este es el caso típico que tenemos que analizar para saber por qué el Papa tiene tanto temor en renovar la cúpula de los obispos cubanos. Este sacerdote que tienen ustedes en pantalla es Alberto Reyes, que es el párroco de Esmeralda, un pueblecito de Camagüey, que incluso ha sido agredido físicamente y ha recibido actos de repudio. Es un sacerdote que se ha cansado de hablar con la diplomacia adecuada que caracteriza el Vaticano, y ha tenido expresiones y entrevistas a la prensa internacional sobre la crisis total que está viviendo el país, demandando responsabilidad al gobierno. Muy crítico y muy directo. Vamos a escuchar sus declaraciones en una de las más recientes publicaciones que ha hecho. Aprovecho estos medios para hacer un llamado al gobierno de mi país. Váyanse. Váyanse. Cierren esto ya. Permitan una transición pacífica. Y permitan que este pueblo pueda reconstruirse en paz sin ustedes. Sin ustedes. Váyanse ya. Dejen el poder que no ha sabido usar. Y permitan que este pueblo pueda renacer. Dejen el poder que no han sabido usar. Váyanse ya. Es un mensaje directo al régimen. Pedir paz, pedir unión es el mensaje cristiano, católico de toda la vida que se ha escuchado. Pero pedirle a un gobierno directamente, váyanse ya. El padre Alberto ya había pedido directamente y acusado a la Oficina de Asuntos Religiosos de reprimir la actividad religiosa en Cuba. E incluso manejó las estadísticas
de Open Doors, Puertas Abiertas, una organización no gubernamental que analiza el nivel de represión y hace una lista de los 50 países más represores de la región. Antes del COVID, Cuba estaba en el lugar 61, después bajó al 51 cuando el 11J, pero ahora mismo Cuba se encuentra en el puesto 37 por el alto nivel de represión, porque tiene nivel de represión institucional con la creación de ese departamento del Consejo de Ministros, tiene la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del partido y tiene la Ley 54 de asociaciones que impide la creación de asociaciones religiosas y la creación de templos. Eso es una cosa que hay que reconocer. Una cosa que no sabía y que estuve leyendo es que cuando se produjeron las manifestaciones del 11J, sobre todo en el oriente cubano, muchos pastores evangélicos y bautistas salieron a la calle y están detenidos. Hay como unas 600 organizaciones evangélicas en Cuba, distintas denominaciones, y parece que la parte oriental de Cuba está muy integrada en las necesidades espirituales que tiene con esas organizaciones. En temas de pronunciamientos directos, como ha hecho el padre Alberto Reyes, tenemos otro fragmento que realmente se dirige al pueblo. Tiene dos mensajes, uno que le ha enviado al régimen y otro al pueblo. Es válido recordar que no muchos de estos líderes religiosos se dirigen de esta manera y hablan directamente. ¿Por qué? Porque no solamente pueden ser perseguidos, eso lo sabemos, sino que los pueden sacar de Cuba. Cualquier tipo de castigo que pudiera enfrentar un líder religioso dentro de Cuba, no lo vamos a ver, pero sí no vamos a tener la presencia de ese líder religioso. Va a desaparecer de pronto. Lo mandan a Roma, algo pasará. El padre Alberto Reyes ha sido tan directo que es bueno tener estos mensajes muy frescos en la mente para decirles a aquellas personas que ahora mismo están lidiando con esa gran crisis, luego tras el paso del huracán Melissa, y el gobierno no acaba de tener una respuesta, y que hay parte del pueblo que sí sale a las calles y exige una respuesta, que es parte del mensaje que le va a enviar el padre Alberto a continuación. Y si estas personas escuchan este mensaje, pues ambas partes, aquellas que aplauden por miedo y aquellas que salen a las calles a protestar, pues si se unen, se puede lograr que esas personas salgan del poder. Vamos a escucharlo. Yo creo que la actitud nuestra tendría que ser, por un lado, no apoyar nada que sostenga este sistema. Ni asistir a nada, ni apoyar nada, ni aplaudir nada que transmite el mensaje de que yo sostengo este sistema. Porque entonces estamos ayudando a que esta agonía continúe. Y lo otro es, bien, crecer en esa libertad interior y ser capaces de expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que añoramos, desde la casa hasta la sociedad. ¿Estoy queriendo decir que esto incluye también las manifestaciones pacíficas? Sí, sí. ¿Estoy queriendo decir que esto incluye también salir a la calle a protestar en masa? Sí, lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo. Porque es nuestro derecho y porque parece ser que sin algo así no van a cambiar las cosas. Efectivamente. El episcopado actual ha elevado el tono directamente, denunciando una fractura social, llamando a cambios estructurales en el país, y esto no se había visto antes. No, y déjame decirte que muchos críticos de la iglesia cubana deben comprender ahora lo difícil que es tener presencia y convertirse, a mi juicio, en el único mediador viable que hay en la República de Cuba para cualquier mediación. Incluso ahora mismo viste que la Conferencia de Obispos de Cuba se ha ofrecido como mediador en el ofrecimiento del Departamento de Estado de los $3 millones en ayuda para los damnificados del huracán Melissa. Es interesante y tienen que jugar muy fino porque desde luego todos sabemos que el Estado cubano no se va a apartar de manipular esa donación y hay que aceptarlo. Ahora mismo han sacado un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera que dicen que ellos tienen experiencia en hacer viable que las donaciones lleguen rápidamente a los más afectados. Ya encontraron un canal para desviar toda la ayuda que pueda llegar realmente a los damnificados, ya encontraron un canal de cómo hacerla caer en la bolsa privada de ellos.
efectivamente. Hay un mensaje en este año jubilar del año 2025, un mensaje de la Arquidiócesis de La Habana en comunión con la Conferencia Episcopal que está en esta celebración promoviendo la esperanza y el diálogo. Y el mensaje de los obispos, como habíamos visto parte ya de este mismo momento y del mensaje, está llamando a revitalizar la esperanza de los cubanos, a superar la desesperanza social y económica, a construir un país más justo y próspero. Yo te pregunto, Sergio, ¿sería importante, así como la Iglesia Católica ahora va a interceder para que esa ayuda a los más damnificados por el paso del huracán Melissa, la Iglesia pueda jugar un papel de salida del régimen, de una transición de gobierno dentro de Cuba? ¿Esto se podría ver? No, a mi juicio, por la forma en que ha tenido que trabajar la Iglesia, que ha sido criticada por esto, desde que estaba el cardenal Ortega Lamino, es que es un facilitador y un mediador que puede amainar el nivel de represión debido a que el Vaticano es importante todavía. Incluso déjeme decirle que el Papa Francisco, aún enfermo, estaba muy preocupado con que el gobierno cubano no oía su clamor de que se liberaran a los presos del 11J, la mayoría jóvenes. Y en esa razón lo que hizo fue en febrero del 23, enviar a un cardenal muy importante, que es el cardenal Stella, un hombre que había sido el nuncio del Vaticano en Cuba desde el año 93 al 96. Ese nuncio tiene un nivel muy alto y tenía las facultades de reunirse con la curia cubana para oír perfiles de posibles obispos que se pudieran promover al Vaticano. Este señor, Beniamino Stella, se reunió con Díaz-Canel, lo llevaron a la Universidad de La Habana, al aula magna, donde echó un discurso brillante y remarcó mucho el tema de la esperanza y la necesidad de una libertad ciudadana para que la gente pueda vivir en paz. En privado me imagino que haya hecho el pedido mucho más directo a Díaz-Canel, algo que se demoró mucho. Fíjate que fue yo creo que en junio del 2025, no, en enero del 2025, el gobierno cubano empezó a soltar unos 500 y tantos presos, de los cuales solo 40 o 50 eran políticos, el resto eran presos comunes. Y después rápidamente trajo a la cárcel otra vez, y aquí tenemos una de las muestras más grandes. Otro escenario diferente. Completamente. Hoy hago esto y mañana me retracto. No cumplió con el Vaticano y a muchas personas los volvió a acusar de que estaban violando la condicional, esa libertad condicional. Fue muy fuerte para el Vaticano y ahora mismo, después de esa visita que ocurrió en el 23, ahora tuvo la visita en este año del cardenal Gallagher, que es otra representación del Vaticano, la primera que envía el Papa, el nuevo Papa, para pedirle al gobierno, por favor, que tenga condescendencia con las personas que están presas y que sea más flexible con la protesta ciudadana. Es decir, que el Vaticano reconoce el riesgo político. Totalmente, y es muy delicado trabajar en países donde la iglesia está bajo presión, porque una de las armas que tiene la dictadura cubana es quitar los permisos, las licencias de importación. La iglesia necesita importar una serie de insumos. Tenemos la gráfica para recordarla un poco y son de las reglas que si no se cumplen, puedes, como te digo, te pueden cerrar la iglesia, te pueden sencillamente limitar. Y ahí tenemos la gráfica de las funciones de la oficina esa de asuntos religiosos del Comité Central del Partido. Ahí está autorizar o vetar actividades religiosas públicas, supervisar la designación de los líderes religiosos, son medidas o bloquear las relaciones, mediar o bloquear relaciones entre iglesias y actores internacionales, controlar importación de literatura religiosa y la construcción de los templos. Un tema que todavía va a dar de qué hablar, Sergio Comas, porque son siete los arzobispos que están pidiendo su liberación. No es uno, como está ocurriendo aquí, en la ciudad de Miami, como es el caso de Thomas Wensky, el arzobispo de la ciudad de Miami. Estamos hablando de 7 y vamos a reiterar los nombres, mencionando que hay una vacante en la arquidiócesis de Ciego de Ávila desde hace más de 3 años y medio. El número 1 de esta lista pues es Emilio Aranguren Echevarría, es obispo de la provincia de Holguín, cumplió 75 años recientemente. Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba y primado de Cuba, tiene
80 años. Álvaro Beira Luarca, obispo de Bayamo en la provincia de Manzanillo, pues también tiene 80 años. Llevan 5 años casi esperando. Juan García Rodríguez, cardenal y arzobispo de La Habana, tiene 77 años. Juan de Dios Hernández, obispo de la provincia de Pinar del Río, tiene 77. Domingo Oropesa Lorente, obispo de Cienfuegos, cumplió 75 años el pasado 10 de octubre. Wilfredo Pino Esteves, arzobispo de Camagüey, cumplió 75 años el 12 de octubre. Hay que esperar, Sergio Comas, qué podría pasar con estos arzobispos y la liberación. La renovación va a ser delicada y lenta. No hay en este momento la capacidad de... El Vaticano no quiere perder el equilibrio diplomático que ha logrado con la dictadura cubana. Y este Papa no es un novato, es un conocedor de la realidad cubana, de la propia estructura de la Iglesia, y no quiere de ninguna manera que la represión aumente mucho más contra obispos que ya están en una edad en que están ejerciendo allí por decisión del Papa para dar el servicio religioso necesario. Te agradezco muchísimo, Sergio Comas, el que hayas estado en el programa ni más ni menos con esta información tan detallada de la crisis, la otra nueva crisis que enfrentan dentro de Cuba ahora los líderes religiosos católicos. Gracias y súper bienvenido para la próxima. Sé realmente por qué te hace mucho bien estar aquí. Te mandan muchos saludos siempre en cada uno de los programas, una parienta que tienes, pero también a las personas les gustan mucho tus programas, tus intervenciones. Te agradezco infinitamente y te espero en otro programa. Así será. A ustedes no se vayan, ya vengo con una propuesta de cine que les puede interesar. Les espero. Un joli garçon, une jolie fille. Paris, 1959. Une salle de sport. Con estas imágenes comenzamos en primera fila. Es cine, me acompaña el crítico de cine Alejandro Ríos, amigo y colega, con una propuesta que acaba de salir del Festival Gems. Bienvenido, Alejandro, una vez más. Gracias. Yo creo que fue una de las películas más exitosas que se puso en Gems, porque terminó esta semana el festival, como dije, muy exitoso y muy concurrido. Por primera vez yo vi que así, hay aparte mucha gente joven, lo cual es sumamente interesante. Y esta película, ¿cómo se llama? En particular se llama Nouvelle Vague, que es la nueva ola, que fue un movimiento estelar del cine francés entre el año 1959 y 1960. De hecho, en Cuba se pudo ver muchas películas de la nueva ola, porque, bueno, el ICAI había roto, por supuesto, relaciones con Estados Unidos, no se podían películas americanas, rara vez. El famoso año donde todo se rompió. Exacto, rara vez. Y entonces empezaron a entrar estos cineastas. Pero la película específicamente, realizada por Richard Linklater, que es un director norteamericano que tiene una pasión tremenda por el cine francés, está hablada en francés, es en blanco y negro, tiene este cuadro de pantalla de los años y trata de la primera película que pudo hacer Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard es un cineasta que duró hizo una obra extensa. Todos estos muchachos, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Romer Truffaut, que se asomó ahora ahí en el trailer. Todos estos muchachos escribían en una revista que se llamaba Cahiers du Cinéma, o sea, los cuadernos de cine. Y entonces todos fueron haciendo una película, fueron dejando de escribir, y Godard fue el último. Entonces tenía como una suerte de celo, porque decía, toda esta gente, amigos míos, han hecho una película de alguna manera y yo aún no. Entonces él decidió, pero él era un hombre sumamente caprichoso, muy innovador, y la película va retratando eso, esos momentos de conflictos con el productor, porque él llegaba a un café, se sentaba allí, escribía 4 notas, todo el equipo de filmación on hold, o sea, paradito esperando que él comenzara, y puede ser que él decía, es que hoy no estoy inspirado, entonces se iba. Y ese día no se filmaba. Y ese día no se filmaba. A ese equipo, así como que para la próxima musa regresen. Y todo eso está en la película de una manera encantadora, porque también es como de pronto es una comedia ver eso,
no fue comedia para quienes estaban involucrados, sobre todo para el productor que se alaba los pelos, que decía, no puedo creer lo que está haciendo este hombre. Sin embargo, terminó siendo, sin aliento, terminó siendo una de las películas más influyentes del cine por toda la novedad que tuvo. Por ejemplo, él no tenía lo que le dicen el raccord en el cine. Yo pongo este teléfono aquí, en la próxima escena tiene que estar el teléfono. Cuando vuelvan a... Pero hay una señora que le dice, ahí había una taza. Él dice, pero la realidad no tiene continuidad. Así que si la taza no está ahora en esta segunda toma. Entonces él era un provocador tremendo. Ese hombre no se quitaba nunca los espejuelos negros, ni para filmar, ni para dormir, ni para ver una película, porque también lo vemos viendo películas ahí, y nunca se quitaba los espejuelos negros. Y era, como dicen, un chain smoker, se pasaba la vida fumando. Pero es París tal cual. Entonces la actriz, contrataron a Jean Seberg, que era una actriz que ya se estaba distinguiendo, que había hecho Buenos días, Tristeza, que es una novela muy famosa de Sagan. Y entonces ella va a Francia pensando que la van a tratar de la misma manera, e igual la sientan allí en el café, y entonces ella dice, ¿pero qué tengo que decir yo hoy? Todavía no se ha escrito. No se ha escrito o improvisa, le decía Godard. Vamos a ver un fragmento de esta película que promete ser toda una joya, hay que verla. Un joli garçon, une jolie fille. Paris, 1959. Une salle de sport, un réalisateur, une caméra, de la pellicule, un producteur, une ingénue, des stars, de l'argent. Une belle américaine. Termina siendo él la estrella de la película. Bueno, él, como quiera, es un director que él decía sin prueba ninguna, como dicen en la película, yo soy el mejor director del mundo. No había pruebas todavía porque no había terminado su película. De hecho, quien sí la había terminado era su colega, François Truffaut, que hizo Los 400 golpes y la estrenó en 1959 en Cannes y lo celebraron muchísimo, muchísimo, porque es una película encantadora. Y ahí donde él entra el bichito, dice, ¿cómo pudo hacer Truffaut una película y yo todavía no he podido hacer la película? Y como te dije, este actor, los actores están magníficos, tratando de interpretar a aquella gente que son clásicos, que son mitos vivientes. Ese es Jean-Paul Belmondo en su primera película, o sea, todos los cubanos recordarán a Jean-Paul Belmondo, ese muchacho que sale ahí saltando, y que este es el productor, todo angustiado, míralo cómo se toca esa cabeza, porque no hay manera que pueda coordinar esto. Pero en el fondo también es una película sobre, ahí está Jean Seberg en una fuente, que es muy raro porque este es Rossellini, que era un famoso director, este es otro director famoso. Bueno, de hecho estos muchachos fueron los primeros en Europa que le dieron importancia al cine americano clásico. Por eso está Bogart ahí, tratan de fumar como él, pasarse el dedo por el labio como él lo hacía. Ellos celebraron mucho a Hitchcock, fueron los primeros que escribieron del valor de la película de Hitchcock. Sí. Algo que quería preguntarte, mencionabas que el director de esta película es americano, pero se filma en francés. El director es Richard Linklater, que vive en Austin, que hizo una película muy linda que se llama Boyhood. Boyhood es la historia que él la siguió de un niño, el protagonista es un niño que va de tal edad, creo que desde los 5 o 6 años hasta los 13, o sea, que fue lo que hizo François Truffaut con Los 400 golpes, que luego de haber hecho esa película con un adolescente siguió haciendo películas hasta que el personaje y la persona en sí, el actor, fue creciendo. Así que este hombre tiene una devoción, una admiración por el cine francés, que ahora la demuestra en esta otra película. Ya la había hecho Boyhood, que fue muy exitosa, y ahora tiene esta, que no se la pierdan porque está ahora en un cine y luego Netflix la va a poner porque está producida por Netflix. Ahora te quería preguntar, luego de ver este fragmento, ¿dónde podemos ver la película? Vamos a ver ese fragmento y luego me dices. Une belle américaine et une belle américaine. Rossellini. Merci pour la balade, Jean-Luc. Melville. On tourne ça comme une vraie interview. Bogart. Truffaut. Bon, je voulais voir si tout se passait bien. De l'aventure. Une cascade. Des policiers. Un flipper. Un café. New York Herald Tribune. Et pur génie. Un tournage. Je marche dans la rue. Ce type me filme avec une caméra dans un triporteur de la poste.
Et je dis tout ce qui me passe par la tête parce que tous les dialogues seront doublés plus tard. Nouvelle Vague. Un film de Me Richard faltó Linklater. hacer ese apunte que el director de fotografía, Raúl Cotard, que era un hombre que venía de la guerra, era muy innovador. O sea, los traveling que generalmente se hacen con una línea como de tren que ponen, en este caso él usaba una silla de ruedas. Y el que estábamos viendo ahora mismo usó un carrito de correo, escondió la cámara ahí adentro para que el público no se diera cuenta que él estaba filmando a estas dos gente caminando, porque ella como americana vende el Paris Tribune, uno de estos periódicos Un tipo de prensa. norteamericanos que se venden en París. Él viene ahí atrás con ese carrito, ese carrito. y le abrieron un hueco y ahí está la cámara. Era un hombre muy alto y hay un momento en la película donde dice, tú cabes ahí y se voy a tratar. Entonces se mete ahí dentro del carrito a duras penas, todo encogido ahí. Pero esas eran las innovaciones de este cine. Una especie de dolly. Un dolly. Famoso llamado dolly, exacto. pero en un carrito de correo. En un carrito Siempre de se aprende algo nuevo. Alejandro, ¿dónde podemos ver la película? Esta película, tengo entendido que las películas tienen que tener una presentación, aunque sea limitada, para poder después competir en el Oscar. Si pasan directo a Netflix, no compiten. Entonces, ahora yo creo que está en este mall que tiene unos cines en Mary Park, en Coral Gables. Sí. Hay algunas funciones toda esta semana, la pueden ir a ver ahí, o esperar en sus casas que esté en Netflix la ponga. Netflix. Que esté en Netflix. De nuevo, el título de la película para que lo busquen y tengan esa propuesta, Alejandro. Se llama Nouvelle Vague, que se refiere a la nueva ola, ese gran movimiento de cine francés que dio unos cineastas que están ya inscritos en la historia del cine. Bueno, ya lo saben. Para otras propuestas de cine, diariamente Alejandro Ríos publica en sus redes sociales. Alejandro Ríos TV. Alejandro Ríos TV. Y allí pueden tener cada día una propuesta de cine para ver y disfrutar. Seguro. De serie todavía no se ha decidido. Estoy pensando en la serie que se llama Mr. Scorsese, que es 5 capítulos, del director Martin Scorsese. Ahí no pude evitarlo, tuve que verlo porque ese es un gran cineasta que yo admiro mucho. Se negaba y ya lo estamos logrando. Okay. Se negaba a ver series para que nos recomendara y ya lo estamos logrando. Alejandro Ríos, crítico de cine, mil gracias. Gracias una vez más por acompañarme aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina y poderles tener una propuesta de cine para todos mis seguidores y televidentes. Regreso con un poquito más, sí, con sus saludos. No se vayan. Gracias. Tiempo de despedirnos a esta hora. Voy a leer sus comentarios en un programa anterior. Vámonos a pantalla abierta. Hacerle un zoom in a la pantalla, leer los comentarios. Comenzamos con Sploida. Escribió lamentable lo que les pasó a las personas de los trailers, indignados con razón y sin poder luchar en contra de algo que está apoyado por leyes. Gracias por comentar. Ahí tiene tu corazoncito. Me están ayudando desde dentro Juan Pina Nakamura. José Pérez Miranda, pues escribió excelente reportaje. Muchas gracias a ti, José, por verlo y comentar. Gloria María Rosales Comas escribió gracias a ti, saludos desde La Habana. Gracias por comentar, Gloria. Luis Poi escribió que buena noticia y siguió argumentando sobre su tía, que en paz descanse. Era una persona que también pues era fiel a la religión masón de Cuba. Las mujeres pertenecían a la logia de Cuba, pero no, las mujeres no son masones. Khaled escribió, no dejen penetrarse de nuevo. Gracias por escribir, por ver el programa. Y vamos a leer el de Black Laico. Dice, las cosas que uno se entera. Vale, pues gracias a ti por comentar, gracias a todos quienes han compartido ese programa, esa entrevista de uno de los programas de Ni Más Ni Menos. Y gracias también por comentar en este y compartirlo y llevarlo también a donde sus amistades. Mándelo por texto, mándelo por un mensaje de texto y dígale, si no te has enterado, pues Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina se encuentra en el canal de YouTube de Yeleni Reina. Allí puedes verlo. Les espero en un próximo Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio.